están? Bueno, Hola, ¿cómo bienvenido, andan? Juan. Muchas gracias. Estábamos esperándote que te sumes al Zoom. Excelente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la escuela inglesa, sobre la propuesta que se deriva, digamos, de los planteamientos de Melanie Klein, y que, bueno, terminó por convertirse en una de las corrientes importantes de la historia del movimiento psicoanalítico. No solo importante, creo que es imprescindible, ¿no? Dentro de esto que tanto la identidad de la facultad que tiene una voz plural, de no quedarse encerrado en un solo autor, porque es algo muy reduccionista para un psicoanalista. Solamente estudiar un autor, es imprescindible escuchar las voces plurales del psicoanálisis. Tal cual, tal cual. Bueno, te damos la Exactamente. palabra, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. No haré demasiada presentación. Yo soy Juan Manuel Martínez, y me dedico al psicoanálisis, como muchos de ustedes seguramente. Justo como le decía Lorena recién, en esta pequeña presentación mi idea es trabajar un poco sobre la idea de la escuela inglesa, es decir, qué es la escuela inglesa, cómo surge, cuáles son sus lineamientos generales más o menos eh, fundamentales, sus aportes clínicos decisivos y demás. Así que bueno, de eso irá un poco lo que iremos charlando. Cualquier cosa me van escribiendo en el chat, me van diciendo, eso, ningún problema. Bueno, habría que empezar primero por hacer una pequeña ubicación histórica, ¿no? Del surgimiento de la escuela inglesa, que implica también por qué se llama inglesa. Obviamente, hasta antes de la muerte de Freud, digamos, el movimiento tenía, por razones obvias, tenía un líder y una cabeza. Eh, y más allá de todos los conflictos que sucedieron entre Freud y algunos de sus discípulos, algunas disidencias y choques teóricos que realmente sí ocurrieron, la verdad es que el lineamiento era bastante claro, digamos, para decirlo en términos no muy complejos, era psicoanálisis lo que Freud decía que era psicoanálisis, ¿cierto? Entonces, hay un, más allá de lo bueno y lo malo que eso puede haber tenido, que si quieren en otro espacio después lo podemos discutir, lo que sí está claro es que en ese sentido los lineamientos eran seguros, eran claros y todos íbamos más o menos hacia un mismo lugar. Pero un poquito antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Freud muere. Muere ya exiliado en Londres, precisamente porque, como ustedes se acordarán, eh, la Gestapo eh, secuestra a Ana durante una noche entera y eso convence a Freud de que es momento de dejar Viena y se muda hacia Londres, donde vivirá un último año más y después morirá. En ese contexto de la muerte de Freud, surge un debate que tiene como una idea como más superficial y una idea más profunda. La idea más superficial, yo diría, es como cuál va a ser el próximo paso en los desarrollos del psicoanálisis. Es decir, eh, bárbaro, gracias Mauro, en los desarrollos del psicoanálisis, ¿no? Y una idea un poco más profunda es, bueno, una cuestión política de fondo. ¿Quién seguirá el legado de Freud? ¿Quién será el próximo líder del movimiento psicoanalítico? Y en ese contexto se desarrolla una especie de conflicto entre, por un lado, eh, la hija de Freud, Anna Freud, y por otro lado, Melanie Klein. Ambas tienen la coincidencia de que empiezan a proponer el trabajo de clínico con niños, digamos que el psicoanálisis puede empezar a atender como pacientes a los niños, cosas que en la propuesta de Freud no se había experimentado, más que el caso Hans, que en realidad ni siquiera había sido como tal un paciente de Freud, así que no era que Freud hubiera, algo que Freud hubiera experimentado, pero sí desde perspectivas muy distintas, que también seguramente más adelante, cuando nos encontremos en otro espacio por acá, vamos a poder hablar un poco de las diferencias entre la teoría de Anna Freud y Melanie Klein. Eh, pero en ese contexto, para no hacer demasiado larga la introducción, de esa discusión, digamos, de esa batalla teórica, terminan venciendo los kleinianos, ¿sí? Termina venciendo Klein y su movimiento. Por ende, eh, a Anna Freud y a los suyos le toca un poco el exilio hacia Estados Unidos, generando otra pata muy interesante de la historia del psicoanálisis. Y Klein se convierte, Klein y el pensamiento kleiniano, lo que hoy llamamos escuela inglesa, se convierte quizás en el
movimiento más fuerte de esos momentos de la historia del psicoanálisis, ¿sí? Le llamamos escuela inglesa, precisamente si bien Klein no era inglesa, le llamamos escuela inglesa justamente porque todo este debate se da en Londres y finalmente cuando ellos terminan triunfando sobre la propuesta anafreudiana, se quedan establecidos en Londres, ¿sí? ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son algunos puntos que me parecen interesantes sobre la escuela inglesa? Bueno, que son todos en general un grupo de analistas con un fuerte interés en los procesos tempranos de la mente. Al haberse dedicado Klein a atender niños, puede llegar directo a fenómenos observacionales a los que Freud había llegado hipotéticamente, ¿sí? Porque Freud, atendiendo a adultos, sus pacientes les decía, cuando yo era chico, en mi infancia, cuando tenía como unos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, hipotéticamente, Freud hace toda una especie de desarrollo temporal de lo que después se llamarían las etapas psicosexuales y demás, de qué puede pasar más o menos en la vida infantil y cuáles son los movimientos libidinales que se fueron dando. Pero el hecho de que Klein tuviera la observación actual y presente de sus pacientes niños en ese momento, marcó obviamente un interés muy claro por los procesos tempranos de la mente. Incluso la escuela inglesa propone algunas modificaciones a las ideas de Freud sobre los momentos de desarrollo, por ejemplo, de las etapas oral, anal, fálico, edípico y demás, ¿no? Entonces hay todo un giro que podríamos, si, si tuviéramos que un poco irresponsablemente resumir la idea de la escuela inglesa, hay todo un giro hacia lo temprano, ¿sí? Es decir, Melanie Klein hace todo un estudio de las experiencias infantiles muy primitivas y yo diría transporta, en un sentido musical, o recorre muchos de los desarrollos que Freud piensa para las edades como 3, 4, 5 años a momentos mucho más tempranos del desarrollo de la vida del niño. Le empieza a suceder que al atender pacientes de 2 años y medio, por ejemplo, ya encuentra presentes algunos conflictos edípicos, por ejemplo, ¿no? O algunos conflictos de índole anal. Entonces, eso le lleva a pensar que quizás estas hipótesis freudianas sobre las temporalidades no estaban nada mal para las condiciones en las que Freud estaba, pero que requerían eh, ser un poco ajustadas. Y hay un giro hacia lo temprano, ¿no? Entonces, la gran hipótesis acá es que estos primeros vínculos muy, muy primarios, muy primitivos, incluso los primeros las primeras relaciones del bebé con su mamá, dejan huellas duraderas en la subjetividad, ¿sí? Y eso nos lleva a un segundo punto, que es el hecho de las relaciones objetales. Esta teoría se puede conocer como la teoría de Melanie Klein, la escuela inglesa o también como la teoría de las relaciones objetales. Y la idea de la relación objetal introduce lo que para mí es un nuevo eje en el psicoanálisis, porque hace un giro interesante con respecto a la propuesta de Freud. La propuesta de Freud, tanto en la primera tópica como en la segunda, no deja de ser una propuesta que analiza los fenómenos, la interacción y los resultados de procesos que yo llamaría intrapsíquicos, ¿no? Es decir, la relación de una pulsión que viene del ello con el yo, la relación del yo con los mandatos del superyo, la necesidad que tiene el yo de relacionarse con la realidad y cumplir a ella, todo el conflicto que eso genera para la instancia del yo y todas las funciones que tiene en ese sentido. Pero está claro que la propuesta inglesa le da un giro todavía más a esta idea freudiana, es decir, la complejiza un poco más, porque introduce la idea de que nuestra vida psíquica siempre se organiza en torno a la relación con objetos. Es decir, para Klein no hay fantasía, no hay angustia, no hay conflicto que no involucre un objeto exterior, ¿sí? Entonces, ahí desplaza un poco el interés, ya no solamente de analizar conflictos intrapsíquicos, sino de ver cómo estos conflictos intrapsíquicos además terminan teniendo efecto en las relaciones objetales, es decir, en las relaciones con los objetos, tanto en el objeto externo, que realmente está en la realidad y con el cual realmente interactúo, como con el objeto interno, es decir, esa introducción del objeto real que está filtrado por mis propias fantasías, mis propias proyecciones, mis propias introyecciones, que yo tengo en mi mente y con el cual realmente interactúo. Entonces, la idea de relación objetal
va para mí un paso más allá porque implica no solamente los aspectos intrapsíquicos de mis conflictos, sino también cómo esos conflictos afectan e influyen mis relaciones con los demás. Entonces tenemos por un lado, fíjense qué interesante, la importancia fundamental del mundo interno, ¿no? Todos los aspectos internos de mis desarrollos psíquicos, en relación dialéctica constantemente con la influencia del mundo externo, con la relación con los demás, con los otros, con esos objetos con los cuales finalmente en nuestra vida interactuamos todo el tiempo, ¿no? Y que no perdamos de vista que los pacientes siempre van a traernos esos conflictos internos como los que eh, les aparecen en su vida, los que realmente les generan sufrimiento en su vida. Y de ahí será función nuestra entender cómo esos conflictos externos que se dan con los objetos representan también aspectos del mundo interno de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Cómo esas modalidades de relación surgen de fantasías propias, de la utilización de ciertos mecanismos de defensa, de la interrelación de aspectos como el ello, el superyo y el yo. Bueno, en ese sentido. Eh, Antes de seguir, quiero hacer una pregunta a Lorena y a Mauro. Las preguntas las dejamos para el final, no sé cómo quedamos con ese punto. ¿Las respondo ahora? ¿Ustedes qué me sugieren? Termina la exposición y después elegimos dos preguntas del público. Estamos para que podamos, como hay muchos ponentes, Ajá. seguramente va a haber un sinfín de preguntas hacia ti, Juan Manuel, pero recuerden que Juan Manuel es profe también en las dos formaciones, tanto en el diplomado de psicoterapia, donde va a estar casualmente hablando de esto, ¿no? De la importancia de las otras voces del psicoanálisis, y también va a estar en el máster de psicoanálisis hablando de la articulación de Lacan con la escuela inglesa. Es muy importante poder articular Lacan con otras escuelas y no quedarse encerrados ahí. Así que ustedes vayan escribiendo las preguntas que les surgen, que nosotros las vamos leyendo con Mauro y vamos a elegir dos para que Juan Manuel las responda. Bueno, excelente. Mil gracias por esa aclaración. Seguimos entonces. A ver, me gustaría mencionar algunos aportes clínicos decisivos, también siempre acotándonos al tiempo que tenemos y como decía Lorena, lo vamos a poder desarrollar mucho más en profundidad cuando nos veamos en las clases como tal, ¿no? Pero al menos me gustaría mencionar, un poco irresponsablemente, al menos tres. Por un lado, Melanie Klein eh, y su gran propuesta sobre las posiciones, ¿no? Digamos que el aparato psíquico, que la mente se organiza en función de la interacción entre dos posiciones, una posición esquizoparanoide y otra de posición depresiva. Cada una de estas posiciones implica cierto uso de ciertos mecanismos de defensa, de cierto tipo de relación con el objeto y también de cierto tipo de ansiedades que están en juego en cada una de esas relaciones, ¿no? Eso fue un organizador central y es un aporte clínico decisivo de la escuela inglesa para poder pensar los fenómenos clínicos de pacientes, ya sea pacientes más pequeños, digamos niños más chiquitos, o pacientes también un poco más graves, ¿no? Que la escuela inglesa también habilita esto que para Freud no era del todo recomendable, que es la atención de pacientes más graves, y que eso siempre fue para Freud un punto que quedaba por fuera del psicoanálisis. Con estos desarrollos de Klein y de la escuela inglesa, se habilita la posibilidad de la atención de pacientes un poco más graves. Como segundo aporte, yo diría, me encantaría mencionar al kleiniano menos kleiniano de todos, a Winnicott, a Donald Winnicott, un autor realmente fabuloso, que quizás por esto mismo, por su misma genialidad, no podría caber estrictamente en la escuela inglesa, ¿no? Eh, pero que sin lugar a dudas fue influido por los desarrollos de Klein y demás. Y él trabaja muy fuertemente la idea del juego, la idea del juego como formador y creador de la mente, pero también la idea del juego como una forma de intervención clínica con los pacientes. Su idea de objeto transicional, que seguramente la habrán escuchado en mayor o menor medida. Después en las clases iremos más a detalle qué significa realmente el objeto transicional y cuál es su función en la creación y formación de la mente. Y un punto en el cual quizás se destacó un poco entre los kleinianos, la idea de la importancia del ambiente, ¿no? Cómo
las funciones de holding o de una madre suficientemente buena son fundamentales para poder asegurar lo que llamaríamos el desarrollo psíquico temprano. Y un tercer punto, en esta muy responsable y escueta lista, se lo lleva Bion, Wilfred Bion, otro gran exponente de la escuela inglesa, que piensa fuertemente en su teoría la capacidad del pensar, no pensar simplemente eh, como una actividad de proceso de información, sino del pensamiento como una forma de procesar los aspectos psíquicos y los impulsos que el aparato tiene para poder eh, funcionar en la vida, y también fundamentalmente la idea del analista como un continente. El analista como un continente capaz de contener a veces esos contenidos que a los pacientes se les desbordan, ¿no? Por ciertas, por ciertas incapacidades en la tolerancia de lo que sienten, y cómo el analista funciona en ese sentido como un continente. Lo cual nos lleva directamente al punto con el cual quizás podemos ir cerrando, si les parece, que es el lugar central que tiene en esta teoría, la creatividad y la vida emocional, ¿no? Es decir, es muy claro para la escuela inglesa cómo más allá de la patología y del diagnóstico como tal y de entender cuál es el tipo de funcionamiento mental, el psicoanálisis que ofrece la escuela inglesa es un psicoanálisis que propicia una vía para liberar la creatividad de la mente. Es decir, toda la escuela inglesa muestra la interacción entre los aspectos destructivos de lo propio y los aspectos creativos de lo propio. Y como todas las funciones psíquicas, eh, que son funciones mentales elevadas, digamos, pueden ser usadas en un sentido creativo y en un sentido destructivo, ¿no? Piensen, por ejemplo, la idea del pensamiento. El pensamiento puede ser un instrumento muy creativo, cargado de desarrollos novedosos y de formas nuevas de resolver conflictos, o también puede ser una forma destructiva de torturar la propia mente, ¿no? Como por ejemplo sucede en algunos casos de pacientes obsesivos, donde sus propios pensamientos los atacan todo el tiempo, ¿no? Ni se diga, por ejemplo, en pacientes más graves como en la esquizofrenia, donde pensamientos intrusivos eh, destruyen el aparato psíquico. Entonces, digamos, la idea que me gustaría dejarles sobre esta escuela es cómo en ella interactúa la creatividad como un elemento central de la vida emocional. La capacidad, por ejemplo, de simbolizar, o sea, de poder crear símbolos, de poder crear metáforas, de poder vivir en un mundo abstracto, como es el mundo de los humanos, con, con, con fantasías, con desarrollos, con sueños, ¿no? Y que todos ellos pueden ser, como les decía, igualmente caracterizados con aspectos creativos y buenos, como con aspectos destructivos y malos, ¿no? Los pacientes neuróticos, por ejemplo, todo el tiempo están aquejados de fantasías dolorosas, ¿no? Fantasías donde les pasan cosas malas, donde los demás no los quieren, donde los lastiman. Entonces, tanto la idea de simbolizar como la idea de crear, la posibilidad de crear mentalmente cosas, para esta teoría es fundamental. Y yo agregaría un último punto, que es, así como la técnica fue ampliada por el hecho de poder trabajar con niños, con pacientes un poco más graves y demás, también hizo un hincapié muy interesante en la posibilidad, que ustedes quizás nunca habían pensado sobre este punto, pero es un punto central, que es la capacidad de estar solo, ¿no? De estar solo con la propia mente, de cómo se lleva uno con sus pensamientos, cómo se lleva uno con sus fantasías. Hay gente que no puede estar solo porque no puede tolerar las cosas que piensa cuando no hay algún otro estímulo alrededor, ¿no? Es un tema muy actual. Eh, Uno escucha mucho en los pacientes como todo el tiempo necesita poner un video de fondo o un podcast de fondo porque si escucha el silencio se angustia y empieza a pensar en cosas que él siente que no le hacen bien. Entonces la capacidad de estar solo, de procesar los símbolos, de creación de un mundo interno nutrido y desarrollado, son para esta escuela mucho más importantes que si es esta patología o esta otra, si es una histeria o una neurosis obsesiva, si es una esquizofrenia o un borderline. Entonces, quería rescatar para cerrar este punto que me parece fundamental en esta teoría. Eh, y bueno, si quieren pasar a responder algunas preguntas que les hayan parecido interesantes.
Vamos a Primera dejar que... pregunta obligatoria es, profe, ¿esto entra en el examen? Todo esto entra en el examen, así que más vale que hayan estado atentos. Vamos a dejarle tomar un vasito de agua y Daniel va a pasar las hermosas placas que tenemos de la jornada, Daniel. Bueno, qué placer tenerte acá y ya te digo que también me voy a anotar en escucharte hablar sobre escuela inglesa, que es una Bueno, escuela gracias. que toco un poco de oído, pero siempre que escucho ese instrumento y lo toco, es como se siente una herramienta tan valiosa, ¿no? Que no todos los psicoanalistas eh, entienden la importancia de al menos leerla y comprenderla y tomar alguna de sus herramientas. No sé Totalmente. vos si ya viste alguna pregunta, Mauro. Hay preguntas, anímense, háganlas, aprovechemos la oportunidad de tener a Juan Manuel Martínez acá hablando. Entiendo que es un tema extremadamente interesante. Voy haciendo una de las preguntas también mientras se van sumando y así los leemos y pasamos la segunda, pero si hay algo que está claro, ¿no? Y muy bien lo decía Juan, también en el encuentro clínico y en la transferencia, el paciente está exento completamente. Jorge, si puedes dejar las preguntas escritas, las podemos ir seleccionando. eh, el paciente está exento de las escuelas, de la terminología, de imago, de registros, ¿no? Pero sí hay alguien que está ahí en esa escucha flotante, es el analista. Y una de las cuestiones que surge cuando se empiezan a leer teorías, a veces gusta, a veces un autor más, un autor menos, es la confusión en el que está estudiando, en el que se está formando para esta escucha activa y cómo crees que puede también justamente el ampliar también al mismo tiempo hasta entender que es una herramienta que se aborda, se puede generar una confusión en la formación del analista. Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que para responder esta pregunta merece un breve comentario epistemológico. Eh, Al ser, justamente como explicaba Lorena, el psicoanálisis un movimiento bastante diverso, heterogéneo en muchos sentidos también, habrá algunos elementos de ciertas teorías que se correspondan y se complementen con aspectos de otras teorías u otras escuelas, pero habrá algunos elementos que, bueno, obviamente generen cierta contradicción, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí es donde entra esta pregunta que vos planteás sobre la confusión. Yo creo que hay como distintos niveles de manejo de la teoría. Un primer nivel de manejo de la teoría podría ser, bueno, me acerco a cierto marco teórico, la escuela que sea, la freudiana, lacaniana, kleiniana, me acerco a ella, más o menos la entiendo, más o menos me gusta, más o menos la practico. ¿Sí? Ese sería como un primer nivel de... Después, cuando uno tiene la posibilidad de encontrarse con un lugar como el que estamos ahora, donde la pluralidad es uno de los elementos centrales, puede tener, además de lo que ya conoce, pantallazos diversos de otras modalidades clínicas también, ¿no? Entonces, ese ya sería un segundo nivel de manejo de la teoría, digamos. Es decir, entender, por ejemplo, que hay interpretaciones que son más freudianas que kleinianas, intervenciones que son más lacanianas que freudianas. Entonces, el psicoanálisis se vuelve ahí una red mucho más compleja con la cual operar sobre los fenómenos clínicos. Ahora, con la red pasa como con la tela de la araña, digamos, ¿no? La misma tela que la araña se mueve rápidamente de un lado para otro y se divierte desplazándose, en esa misma la mosca queda atrapada, ¿no? Entonces, bueno, creo que la misma herramienta puede tener estos dos efectos. La recomendación mía, si se quiere, podría ser que cuanto uno tenga más conocimiento y más apertura sobre las distintas escuelas, mejor puede operar con cada uno de los instrumentos de ellas sin quedar en esta confusión y sin quedar atrapado como la mosca. Me encantó ser más araña y no quedar, pero también darse tiempo, ¿no? La formación de poder estar estudiando es excelente porque justamente también acá en el máster, en la psicoterapia, está condensado muchas teorías que enriquecen, pero que al mismo tiempo pueden llegar a abrumar, ¿no? Y esto hay que darse tiempo para convertirse en araña. Y seleccionamos la pregunta de María Laura Gutiérrez, que dice, la angustia entonces para Klein, ¿es con objeto, a diferencia de Lacan, que es sin objeto? Qué buena pregunta. Eh,
Yo observaría dos tipos diferentes de angustia en la propuesta de Melanie Klein. Una es con objeto y otra es sin objeto. Me explico. Cuando mencioné muy rápidamente que hay dos posiciones, una posición esquizoparanoide y otra depresiva, dije que entre ellas se distinguen por el tipo de relación de objeto que tienen, por los mecanismos de defensa que utilizan y también dije por el tipo de ansiedad que vamos a observar en cada una de ellas, ¿no? Entonces, cuando digo ansiedad lo digo como símil de angustia, ¿no? Entonces, en la posición esquizoparanoide, la angustia va a ser una angustia que Klein llama angustia persecutoria. Es decir, al haber sido yo incapaz de tolerar mis aspectos agresivos y proyectarlos sobre el mundo, después el mundo se vuelve un lugar cargado de estos aspectos agresivos que yo le proyecté inicialmente. Entonces la siguiente fantasía puede ser que el mundo quiere atacarme o quiere hacerme un daño, ¿no? Todos los procesos eh, propios de la paranoia, por ejemplo, tienen este origen, ¿no? La sensación de que el mundo está contra mí y trata de hacerme un daño. Ahora, por otro lado, en la posición depresiva, como ya no se trata de proyectar los aspectos agresivos y todo esto ha mermado un poco, esto ya lo veremos más a detalle en las clases, surge una angustia nueva, que es la angustia de la posibilidad de perder al objeto. Es decir, ahora que me relaciono con un objeto que está más integrado, que tiene aspectos buenos y malos, cuando yo empiezo a observar que realmente hay un objeto y empiezo a valorar que existe un objeto, se desbloquea un nuevo nivel de conflicto, ¿no? Que es la posibilidad de perder el objeto. O sea, que eso bueno que yo tengo no me elija a mí, digamos, básicamente, ¿no? Y eso habilita lo que yo llamaría angustias o ansiedades más depresivas, en donde lo que está en juego es, bueno, si el otro es un otro independiente, es un individuo que tiene sus gustos y sus necesidades, ¿me va a seguir eligiendo a mí? ¿No? Enfrentarse a esas ansiedades requiere, bueno, un cierto tipo de desarrollo psíquico. Entonces, yo a ese tipo de angustia le llamaría una angustia con objeto, digamos, donde justamente lo importante es la pérdida del objeto, y a una ansiedad más esquizoparanoide, de tintes claramente em, plagados por, como les explicaba, cuestiones agresivas, a eso le diría que ese tipo de angustia no tiene objeto. Espectacular. Vamos a dejarle tomar un vasito de agua otra vez a Juan Manuel. Si querés, Daniel, pasanos la otra placa que tenemos. Vivimos conectados, pero muchas veces nos sentimos solos. Niños, jóvenes, madres, padres, parejas, quienes buscan un hogar lejos de casa. Todos cargamos con los ecos de la vida digital. Pero la ayuda está a un clic. Time to Better. Tu bienestar y tu salud mental tienen un espacio real, seguro y profesional. Empieza hoy. Time to Better. El momento de estar mejor es ahora. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por todo esto. Nos quedamos cortos, obviamente. Hay 800 millones de preguntas en el chat para vos. Pero bueno, vamos a abordarlo. Tenemos pendiente con Juan Manuel. Vamos a hacer un vivo que le estoy escribiendo, pero Juan Manuel está muy ocupado siempre porque enseña en muchas universidades. ¿En qué instituciones estás enseñando, Manuel? Sé que estás en la Universidad de Granada. ¿En cuál otra? Sí, sí, yo doy clases en la Universidad Católica Argentina, y doy clases en el máster de la Universidad de Granada, de España. Así que sí, andamos con un montón de cosas, pero estaremos en el vivo y ahí seguramente vamos a tener más tiempo para exponer, para resolver dudas, todo lo que necesitan. Exactamente, por todo esto no se corten, vayan al carrusel que tenemos, a las placas que anuncian la disertación de Juan Manuel y ahí mismo vuelquen todas las preguntas que le hayan quedado, porque esto es lo que nos va a servir para determinar de qué vamos a hablar durante el vivo y cómo armamos un taller que sea realmente no el tema que uno quiere, sino el tema que ustedes necesitan Totalmente. que se les responda. Así que no se corten para nada.
y sigan ahí preguntando, que los estamos leyendo y escuchando. Te hago una última pregunta que Te escucho. nos hacen en el público y creo que está muy buena, que dice, ¿cuál es una característica de genialidad en Winnicott? Wow, qué pregunta tan difícil. Tengo demasiadas. Lo difícil es elegir una. Sí, 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 difícil es elegir una. Wow. Bueno, a ver, menciona algunas rápidas. No, no, no. Algunas, sí, algunas, Algunas. con plural, como la Dale. pluralidad del La psicoanálisis. pluralidad, exactamente. Bueno, primero, sin lugar a dudas, la forma en la cual él prioriza su estilo, por ejemplo. Digamos, aunque él surge, como bien les explicaba hace un rato, en el marco de la escuela inglesa, digamos, la teoría de las relaciones objetales, la enseñanza de Melanie Klein, Winnicott es un autor que siempre prioriza su estilo. Entonces, él nunca se sintió del todo cómodo con el estilo rígido, a veces incluso acartonado, de algunos analistas de la época, y él siempre priorizó su estilo por sobre ese tipo de imposiciones, cosa que también le trajo, bueno, algunos conflictos, ¿no? Cuando me refiero a su estilo, me refiero a, por ejemplo, la posibilidad de tirarse al piso para jugar con los pacientes, la posibilidad de a veces intervenir de ciertas formas, mantener ciertos silencios de otras formas, tratar de pensar clínicamente la teoría y a veces ser crítico con la misma teoría para poder modificarla. Eh, Sin lugar a dudas, una escucha eh, claramente magistral, ¿no? En sus casos publicados se ve muy claro cómo él hace de la escucha una técnica en psicoanálisis en sí mismo, la forma de valorar el juego, la forma de pensar la creatividad, ¿no? Como, yo creo que Winnicott, si tengo que resumir todo esto que estoy diciendo en un punto, diría que Winnicott introduce que jugar puede ser algo muy serio, digamos, ¿no? Que el juego es un tema serio en psicoanálisis y que debe ser tomado en serio. Y que cuando él se refiere a jugar, más allá de la crítica de algunos de sus contemporáneos, se refiere a un proceso psíquico muy complejo que tenía que tener un lugar en psicoanálisis y yo creo que con sus aportes Winnicott lo logró. Esa sería mi respuesta. Fantástico, Winnicott. Amo Winnicott, quiero estudiar más Winnicott y ya sé a quién me tengo que dirigir para entender más de Winnicott. Justo hablábamos con Juan Manuel, se prepararon materias y clases especiales luego de estudiar Freud en el diplomado de psicoterapia con enfoque psicoanalítico para abordar un más allá de Freud, le llamamos a esta materia, ¿no? ¿Quiénes vienen luego de Freud? Y es tan importante, Klein, Winnicott, también está toda la escuela francesa, ¿no? Que no alineaba con Lacan, que también es súper, súper interesante. Así que bueno, estamos acá esperando empezar la cursada, Juan Manuel, para empezar a escucharte. Lo que me gusta de la Facu y de esta cursada es que muchos profesores se están sumando a las clases de otros profesores, lo que nos muestra que nunca terminamos de formarnos y nunca terminamos de estudiar, ¿no? El otro día estuvimos con Nacio que dijo que es vital estudiar todo el tiempo. Es vital, nunca termina este recorrido. Tal cual, tal cual. Bueno, excelente. Ojalá nos acompañen en las clases. Como dijiste, vamos a tratar de presentar esta idea más allá de Freud y un psicoanálisis que tras 120 años de existencia del movimiento sigue estando renovándose todo el tiempo y estudiando todo el tiempo. Así que ojalá que nos acompañen. Muchas gracias, Juan Manuel.